Bueno, hermanos, no sé si han podido avanzar con su libro de la disciplina, ¿sí? Vamos a empezar la semana 1, pero no obstante es que es tan amplio todo este asunto de la disciplina que no quisiera dejarme cosas en el tintero porque creo que es necesario entenderlo para todos y cada uno de nosotros, de los miembros y futuros miembros de la Iglesia. Es necesario entender lo que significa la disciplina en la Iglesia. Para esto he preparado un estudio acerca de esto, aparte de lo que hoy vamos a tocar tocante al primer capítulo, para que podamos tener una base en la cual nos apoyamos y podamos tener una base, ¿no?, de lo que estamos explicando. Y en esta tarde pues vamos a hablar acerca de esto. La disciplina en la Iglesia, parte 1. Hay un título que aparece en la parte, la pregunta 2 de la semana 1. Lo tenemos en la página, creo que es la 20. A ver, no, en la 23. Página 23. Y vamos a estar contemplando esta semana 1. Y aparece en forma de pregunta: ¿es la disciplina una muestra de amor? ¿Ustedes qué contestarían? Sí, por supuesto, ¿no? Una que es bíblica y otra que la disciplina es, para decirlo de alguna manera, entre comillas, el invento de Dios para corregir a sus hijos. Entonces está plagada ¿de qué? De amor, porque viene del Dios de amor. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra disciplina? ¿Qué te viene a la mente? Castigo, ¿no? Con dureza. No. Restauración, corrección. ¿Qué? Dolor, también. Dolor, corrección. Muy bien. Bueno, nos vienen muchas maneras de explicar lo que es la disciplina, ¿no? Y más la disciplina bíblica. Dice la 2, ¿qué otras cosas asocias con la idea de la disciplina? ¿Son otras cosas buenas o malas? ¿Agradables o desagradables? Bueno, eso podemos contestar cuando usted haga la parte que le corresponde. Amén. Así que en esta tarde, antes de contestar todo esto, vamos a leer lo que se encuentra en la página 23 y 24, que es la definición de la disciplina. Y dice, esta lección inicia una serie de 6 estudios acerca del tema de la disciplina de la Iglesia. Dado que este es un tema descuidado y difícil, vamos a comenzar con una enseñanza básica antes de entrar en el pasaje bíblico en el que nos centraremos. Dice, la definición de la disciplina. Dice, en términos generales, la disciplina es todo lo que la Iglesia hace para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y a luchar contra el pecado. Formas de disciplina son formativa, una disciplina formativa, la predicación, la enseñanza, la oración, la lectura, la memorización de la Biblia, la adoración corporativa, las relaciones de rendición de cuentas y la supervisión piadosa por parte de pastores y ancianos. Son todas formas de disciplina. Los teólogos a menudo llaman a este tipo de disciplina formativa, ya que forma nuestro carácter para ser más como Cristo. Ese es el propósito. Así que es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la disciplina. Bueno, hemos dado algunas definiciones. La definición de disciplina, leemos juntos el cuaderno, ya lo hemos leído, y me gusta la definición, dice, es todo lo que hace la Iglesia para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y luchar contra el pecado. O sea que realmente la disciplina tiene que ser una actividad constante y continua que es llevada por los medios de gracia dentro de la Iglesia, como en la predicación, como en la oración, como en la enseñanza, como en la comunión de la Santa Cena, como es el bautismo. Todas esas cosas nos enseñan, es una disciplina formativa, está formando en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. La predicación, la enseñanza, la oración. Bueno, hemos visto ahí una lista. La supervisión piadosa de pastores y ancianos, la supervisión en los sacramentos o en las ordenanzas, que es en la Santa Cena, cuándo y cómo no debo de tomármela o debo de tomármela. Eso es una disciplina formativa. Así que la finalidad de todo
Esto es formar nuestro carácter al de Cristo. Y eso es lo que intentamos que entendamos, que la disciplina es formativa, tiene la intención de formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Más acerca de la disciplina formativa. La finalidad es tomar a los creyentes, es formar a los creyentes en la piedad. Esto nos ayuda a ser formados en la piedad, a ser maduros espiritualmente, a obedecer el Evangelio y a diferenciar de la disciplina correctiva que interviene ante el pecado no arrepentido. La formativa no se trata de sentenciar y juzgar a la persona que está cometiendo cierto pecado, sino ayudarle a formarse como cristiano. Es parte del discipulado bíblico, es parte de crecer a nuestra semejanza de Cristo, que es el discipulado. La disciplina correctiva, que ya hablaremos más hacia adelante, es aquella que ante un pecado no arrepentido tenemos que seguir el proceso de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. ¿Se acuerdan que la semana anterior lo compartimos? Pero hoy nos vamos a dedicar a dar énfasis a la disciplina formativa. ¿Por qué? Porque la disciplina formativa es preventiva y es edificante. Amén. Y de eso debemos de pensar acerca de la disciplina. No es castigo, sino que es preventiva y es edificante que esto esté dentro de la iglesia de Cristo, porque así lo ha establecido Él en su palabra. La disciplina formativa, su finalidad y cómo se aplica. Primero, somos formados en la disciplina, la disciplina formativa forma parte que la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Sí? La finalidad, instruir a los creyentes en la verdad de Dios, transformando sus pensamientos y conductas conforme a Cristo. Es por la locura de la predicación que Dios ha querido salvar a los pecadores, a los creyentes. Eso es lo que Dios, es una de las disciplinas que Dios utiliza para formar en su formación la disciplina formativa a los creyentes. Una aplicación sería a través de los sermones expositivos fieles al texto, sermones que apuntan al Evangelio, ya que si no apuntan al Evangelio, pueden ser sermones aplicativos en cualquier contexto religioso. ¿Sí? Usted puede predicar un pasaje de forma que no, el Evangelio no esté introducido en ese pasaje y ni apunte al pasaje del Evangelio y, por ejemplo, puede encajar en un contexto católico, en un contexto de testigos de Jehová, en un contexto de mormones, porque realmente no tiene el contenido del Evangelio para transformar la vida del creyente. Recuerden que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de los pecadores, pero también es el poder de Dios para transformar a los creyentes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, si una predicación no contiene el Evangelio, no debe de ser considerada una predicación fiel ni sana. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio es el que transforma el corazón de los pecadores y de los creyentes. Entonces, el mensaje del Evangelio siempre en una predicación fiel debe de estar enseñado, porque es la única forma en la cual se puede aplicar ese sermón en la vida de un verdadero creyente. Podemos hablar de la confianza y usted habla, por ejemplo, de la confianza y habla en un contexto musulmán. Y usted, porque hay que confiar en Dios, porque hay que confiar en Dios. ¿Qué ocurre? Que el musulmán te va a decir, amén. ¿Sí? Y el testigo de Jehová te va a decir, amén. Y el judío te va a decir, amén. Hay que confiar en Dios. Porque en todo ese contexto se habla de eso. Pero si tú estás hablando de la confianza, pero si aparte de lo que el Evangelio nos enseña, en quién debemos de confiar, pues entonces estás perdiendo la esencia del verdadero Evangelio. Debemos de confiar en Dios, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces el musulmán que está ahí escuchando va a decir, uy, esto no, a mí me suena algo raro. Pero Dios utiliza el mensaje de su Hijo para que las personas confíen en Jesucristo para salvación de sus vidas. Amén. Así que
Si no contiene el mensaje del Evangelio, no puede cambiar a nadie. Solo el Evangelio tiene el poder de cambiar el pensamiento de los hombres para ajustar sus pensamientos a los de Cristo. ¿Se ha entendido? ¿Por qué siempre hacemos énfasis en que la predicación debe de apuntar al Evangelio? Porque el Evangelio es que tiene el poder, es el poder de Dios para transformar a los pecadores a la imagen de su Hijo. En el pecador que viene por primera vez y escucha es el poder de Dios para salvación, pero para los creyentes en toda su vida es el poder transformador que les ayuda a asemejarse más a Cristo. La disciplina formativa de la predicación, ¿cuántos no hemos sido exhortados en la predicación de la palabra? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido con convicción de pecado por algunas cosas en nuestra vida que no andan bien delante de Dios? La predicación de la palabra es disciplina formativa. Dios nos forma, nos disciplina a través de la predicación de la palabra. Por eso es tan importante la predicación del domingo. Por eso los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros dejemos el ministerio de la palabra. Dice, para servir las mesas necesitamos diáconos, para que nosotros nos dediquemos a la oración, el ministerio de la palabra. Porque la predicación de la palabra es lo que Dios utiliza para disciplinar a los creyentes, hacerles crecer a la imagen de su Hijo. La disciplina formativa tiene esa intención, que Cristo sea formado en nosotros. Para eso se predica la palabra de Dios a los creyentes, porque es como Dios nos conforma a la imagen de su Hijo. Amén. Disciplina formativa, seguimos. El segundo punto sería la enseñanza doctrinal. Importante es conocer las doctrinas fundamentales de las Escrituras, ¿verdad? La finalidad es establecer una base firme de la sana doctrina y protegernos de errores. La sana doctrina y una base fundamentada, nuestra vida fundamentándose en las doctrinas fundamentales de las Escrituras, nos da firmeza y estabilidad en cuanto al carácter de Dios y las verdades de Dios que van en su palabra, ¿verdad? Cuento el testimonio de mi hermano L, que me cuenta muchas veces, ¿no? Y ha entendido la soberanía de Dios y vive con esa confianza de la soberanía de Dios. Han venido momentos difíciles y al conocer la soberanía de Dios, pues uno permanece quieto, tranquilo, a pesar de todo lo que pueda suceder. Entonces, Dios, la disciplina formativa de conocer las doctrinas fundamentales de las Escrituras, ¿qué trae? Firmeza en el carácter de Dios, en las bondades de Dios, en quién es Dios. Así que una aplicación para esto podríamos usar el catecismo, que nos enseña vida cristiana, clases de membresía, con nuestra confesión de fe, discipulado personal, buenos libros, enseñanza sistemática de la teología, teología bíblica. Bueno, hay muchas disciplinas que nos ayudan a formarnos como creyentes y Dios las usa para disciplinarnos a nosotros y formarnos como creyentes. Tercer punto, el ejemplo de los pastores y ancianos. Todo pastor y anciano de una iglesia bíblica tiene que ser ejemplo a otros creyentes. No podemos evadir esto. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplos porque muchas veces nuestro ejemplo sirve para moldear a otros y Dios en muchas ocasiones utiliza nuestros testimonios. Lo dice las Escrituras, ¿no? Que consideren a sus pastores e imiten su conducta. Lo dice Hebreo. Y nos enseña eso, nuestra conducta. Pero pienso yo que no solamente de los creyentes, de los pastores, sino de todo creyente. Porque cuando habla de la esposa que tiene a su marido inconverso, guardando su testimonio, puede dar ejemplo de que el Evangelio es una realidad en su vida y producir, pues el Señor utilizarlo para anunciar el Evangelio a través de la vida de la persona, ¿sí? O cada creyente estamos llamados a representar nuestro ejemplo, ¿no? De creyentes y cristianos en un mundo caído y delante de nuestros hermanos. Pues, por ejemplo, las ancianas dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a cogerlo, Tito 2.3, si alguien me ayuda. Tito 2.3, ¿qué dice? Qué rápido sois. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien. Sí. Enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. ¿Has visto? Son un ejemplo, llevan un estilo de vida y ahora son un ejemplo para otras. ¿Sí? De eso se trata las mujeres ancianas, de cultivar un ambiente de gracia en la vida de las personas que le ayuden a como lo que nos dice ese texto. Por ejemplo, también tenemos Tito, del 1 al 5 al 9, la conducta de los pastores. ¿Qué dice? Del 1, del 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sí. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Eh? Amén. La valía del testimonio en la vida de los ancianos, en este caso, ayuda a otros a considerar lo que ellos dicen. Si no hay testimonio, pues quizás las personas yo creo que no considerarán las palabras que esas personas, pues ancianos, puedan decir, ¿no? Así es como la vida de cada creyente. Debemos de tener un carácter que se asemeje al de Cristo, ¿no? Porque este carácter es para todos los creyentes. Primordialmente, bueno, estamos llamados a mostrar eso los ancianos y pastores de la iglesia. ¿Bien? ¿Sí? Cuarto, disciplina formativa que Dios utiliza, la comunión en la iglesia. La finalidad, fomentar el crecimiento mutuo, el amor fraternal, el interés mutuo y preocupación por el bienestar de los hermanos, responsabilidad que tenemos entre los miembros, ¿ves? Si alguien no atiende las necesidades de la iglesia, hablando de todos los miembros, la disciplina formativa nos debería de llamar la atención para formarnos en esto. Deberíamos de estar siendo formados y si no atendemos a las necesidades, bien podría hacer un hermano de llamarnos la atención, no me estáis cuidando como corresponde, porque debemos de cuidarnos los unos a los otros. Entonces, somos disciplinados en ese aspecto cuando no lo hacemos y nos llama a hacerlo. Por lo tanto, son disciplinas formativas. Aplicación, participación activa en los cultos, en los pequeños grupos donde desarrollemos un estilo de vida espiritual enfocado y congregacional, que incluye la oración corporativa y servicio a los demás. Esto incluye muchas cosas, de orar unos por los otros, de soltarnos, de animarnos, de estar en comunión. Yo creo que es parte de la vida disciplinada de una iglesia que vive así. Tú tienes que vivir de acuerdo a estos principios, porque eres un creyente y un miembro activo de la iglesia local. Ahora, el quinto, la administración fiel de los sacramentos, la cena del Señor y bautismo. La finalidad es confirmar la fe, nutrir espiritualmente y recordar a las personas el Evangelio. Y la aplicación sería con supervisión pastoral. No me tomaría la Santa Cena sin supervisión pastoral. Eso es parte de ser disciplinado, porque es importante la disciplina pastoral. Es importante que rindas cuentas. Aquí no podemos hacer cada uno lo que queramos. Debemos de tener una sujeción. ¿Sí? Y en el contexto de la comunidad de creyentes no puede hacerse individualmente. O sea, yo no puedo tomarme la Santa Cena en mi casa, presentar el vino y el pan y decir, bueno, no, tienes que estar dentro de la iglesia. Eso, en estos contextos, esto es importante porque hay unas causas que ocurren en la vida del creyente por tomarse la Santa Cena indignamente. Entonces, la disciplina formativa nos ayuda a considerar siempre
cómo se toma dignamente, porque debemos de considerarlo siempre. Y sobre la Santa Cena he puesto varias posturas que comparten las iglesias bautistas reformadas para que tengamos un contexto un poquito más amplio. Vamos a enseñar la que nosotros consideramos que es la que nosotros aplicamos y es bueno que todos podamos entender cómo debemos de hacerlo. En las iglesias bautistas reformadas, la participación en la Santa Cena varía según la práctica de cada congregación. Por ejemplo, algo que no comparto, pero la respeto, pues si alguien lo hace en sus iglesias, pues perfecto, yo como pastor no lo haría. Comunión abierta. Se invita a participar a todos los creyentes que profesan fe en Cristo, independientemente de su membresía en una iglesia local. Algo que yo no consideraría, porque si no perteneces a una membresía de una iglesia local, ¿qué haces participando de la Santa Cena? Cuando el cuerpo y la sangre del Señor fue partida para que tengamos comunión unos con otros y comunión con Dios. Ahora, hace énfasis en su autoevaluación. Sí, vale, es un tema de conciencia, autoevaluación, te examinas a ti mismo, ¿no? Y pienso que esto en cuanto a la disciplina formativa lo ayudará poco, porque uno puede tener su conciencia, pues no sé, dormida, ¿sí? O el pecado, el engaño del pecado esté trabajando en su mente y creo que no es algo que pueda ayudarle para que tenga una disciplina formativa. Creo que como creyente esta iniciativa de tomar la Santa Cena así no es formativa, es más bien individualista y personal y pienso que no solamente este texto aparece, solamente la enseñanza aparece aquí, sino en el capítulo 10 ya Pablo está hablando de cómo participar de la Santa Cena y tenemos que mirarlo en todo su contexto más amplio. Pienso que esta, en cuanto a la disciplina formativa, lo ayudará poco, ya que dudamos que este creyente rinda cuentas. Porque una de las cosas que debemos de entender que la disciplina formativa es rendir cuentas. Cuando rendimos cuentas, estamos ofreciendo a la iglesia que nos ayude a formar como cristianos. Ahí pueden haber luchas con el pecado, desórdenes en nuestra vida, situaciones difíciles que no podamos atravesar y estén encallando nuestro corazón y nuestra fe. Necesitamos rendir cuentas de cómo andamos. Entonces, esto pienso que lo único que puede hacer es endurecer más la conciencia de la persona y caer en el engaño del pecado. Por eso no comparto esto. Y en el peor de los casos, puede hacerlo estando en pecado y es grave las consecuencias. No es cualquier cosa la Santa Cena. Debemos de considerarlo. He puesto lo de MacArthur porque me gusta cómo MacArthur lo enfoca en los comentarios acerca del versículo 27, 29 y 30. Voy a leerlo para que veáis el peligro que tiene el tomarse la Santa Cena de esta forma, ¿no? Indebidamente. Dice John MacArthur, dice el 27, tomar la Santa Cena indignamente, es decir, de forma ritualista, mostrando indiferencia, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura o cualquiera otra actitud impía. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice será considerado culpable del cuerpo del Señor, des en cuenta de lo que está diciendo, ¿no? El texto. Dice MacArthur, venir a la mesa del Señor aferrado al pecado personal no solo deshonra la ceremonia, sino también su cuerpo y su sangre al tratar con livianidad el sacrificio misericordioso de Cristo por nosotros. Es un desprecio hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un desprecio total. El no considerar al lugar que nos acercamos y tomarlo indignamente es falta de vida espiritual. El pecado está reinando y gobernando completamente. Dice, es necesario exponer todo pecado ante el Señor. Versículo 28. Dice, y no participar después de manera que no se ridiculice el sacrificio por el pecado aferrándonos a él. O sea, debemos de considerar, ¿no?, al qué lugar nos acercamos porque hay graves consecuencias. Dice que hay enfermos que aún otros duermen. Tomarse la Santa Cena indignamente. Pero ¿y cuando lo haces dignamente? Estás siendo corregido en esa disciplina formativa y esa disciplina te está ayudando a tener un concepto
equilibrado, sano, acerca de la Santa Cena. Es lo más cerca del cielo que puedas estar. Por eso se trata la disciplina correctiva. Cuando apuntamos hacia el pecado, estamos apuntando para que las personas, nosotros, los hermanos, podamos corregir ciertas actitudes de pecado que quizás sean un obstáculo mayor si no los consideramos. Y la Santa Cena nos indica eso, nos indica eso, nos indica considerar lo que es nuestra vida delante del rostro de Cristo y considerar lo que es nuestro pecado delante del rostro de Cristo para no participar de la Santa Cena indignamente. Si somos enseñados e instruidos, esta disciplina es formativa y nos ayuda a disciplinarnos también a nosotros si necesitamos corrección de algún índole de pecado. Yo, como creyente, a menudo, siendo un miembro habitual de la iglesia, he examinado mi vida y he considerado no tomármela. No pasa nada. Respeto a la mesa del Señor y considerar y buscar ayuda si es necesario. Porque necesitamos que esto sea tomado como un asunto santo y serio. Amén. Entonces, son disciplinas formativas, nos ayudan a considerar cuál es nuestro estado espiritual y cómo debemos de participar en ello. Esta es otra que, bueno, podría compartir, pero no sé, me falta un poquito más de amplitud, de gracia. Dice, comunión cerrada. La participación está restringida a los miembros de la iglesia local. Sí, amén a eso. Considera que la cena del Señor es una ordenanza de la iglesia local y por tanto solo los miembros en plena comunión pueden participar. Sí, está bien. Esta es más formativa, ya que en el contexto de la iglesia local conocen, tienen una supervisión pastoral, rinden cuentas y viven en un continuo discipulado. Las vidas realmente son abiertas. Esta podría considerarla. Podría considerarla. ¿Por qué? Porque son personas que realmente tienen una vida de comunidad de discípulos, donde su vida es completamente abierta. Se ayudan mutuamente al crecimiento. Restringidas solamente para los miembros de la iglesia. Podría considerarla. Bueno, esta es una de las que consideramos comunión semicerrada. ¿Sí? Se permite la participación a visitantes, pero que sean miembros en buena comunión de otras iglesias. Consideramos que si no hay una buena comunión con otras iglesias, consideres no tomarte la Santa Cena, porque si hay asuntos que arreglar, deben de arreglarse. Dice, pero estas personas que vienen que sean miembros en buena comunión de otras iglesias, pero con una previa conversación con los ancianos, pastores de la congregación, es importante, ¿no? Porque también nosotros supervisamos la Santa Cena del Señor y debemos de saber quién está participando en aquello, porque nos hacemos responsables. Algo que hacemos énfasis muchas veces es un tema de conciencia, sí, pero o sea, lo que otras personas se tomen indignamente la Santa Cena del Señor, dando conocimiento de que nosotros no participamos de esta forma, pues recae sobre la persona y no sobre la iglesia en conjunto. Amén. Así que los visitantes deben de hablar con los ancianos antes de participar para compartir su testimonio de fe, asegurar que están en comunión sana con la iglesia y que compartimos las doctrinas fundamentales. Esta es formativa, porque no solamente guarda a los miembros de la iglesia local, sino aún más amplio a la de la iglesia universal de Jesucristo. Amén. Entonces también les estás ayudando a esos visitantes a que esta disciplina sea formativa para su vida, que consideren su iglesia también, que consideren la comunión con los hermanos. ¿Se entiende? De esta forma, lo que más debemos de buscar, que la ordenanza establecida por Cristo sea honrada. Eso es lo principal. Esa ordenanza esté establecida por Cristo, sea honrada y genuina y en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Es sano tomar la Santa Cena si estoy mal con el cuerpo de Cristo? Consideremos. Si yo estoy mal con un hermano, ¿es sano para mí que yo tome la Santa Cena? Es tomarla indignamente como se aplica la disciplina a corregir ese estado. Es para bien.
no es para mal nunca. Se debe considerar todo esto para el bien del alma, de la persona, del hermano. Amén. Ujú. Léelo, Emilio. Eso es bueno omega 3. Por tanto, Sí, sí, sí. dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí. Amén. ¿Ves? Está formando la relación entre hermanos en Cristo, ¿no? La disciplina formativa está formando el carácter de los creyentes para que actuemos con... todo esto es para salud de nosotros, de nuestra vida. Es para bien, es disciplina. Y si no considera la disciplina como algo bueno, debemos de considerar que quizás porque Dios disciplina a sus hijos y dice que si no nos disciplina es porque nos trata como bastardos, ¿no? Que no somos de sus hijos. Amén. ¿Es aconsejable participar si estoy cometiendo pecado? No es aconsejable. Si está bajo supervisión pastoral y el pastor es como debe de ser, debería prohibir participar de esa forma por el bien de la persona, que tiene que entender que la disciplina es formativa, pero en este caso es correctiva, porque es un llamado al arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento y abandono del pecado, que discierna bien la mesa del Señor. Si no hay arrepentimiento, no puede participar de la Santa Cena, porque nos acercamos a la mesa siendo reconciliados por Cristo con Dios, y es por medio del perdón de nuestros pecados. Y la correctiva, pues hablaremos en otra ocasión. Amén. ¿Cómo se vería la disciplina formativa en un caso dentro del marco de la iglesia? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra forma de vivir de iglesia? Bueno, ¿cómo nos ayudamos en esta disciplina formativa? Todo lo que hoy estamos haciendo es parte de esta disciplina formativa. Imaginaros que viene Juan, ¿sí? No hay ningún Juan, ¿no? No. Tiene 28 años Juan. Su contexto recientemente está convertido, con antecedentes católicos nominales, o sea que tiene una práctica limitada, es católico por herencia quizás, católico no practicante, como muchos españoles llegan a decir, ¿verdad? Juan desconoce las doctrinas bíblicas, no tiene hábitos espirituales y su preferencia al llegar a la iglesia está centrado en servicios sociales y a la comunidad. Esto es lo que Juan piensa acerca de la iglesia. Él está entretenido, él quiere cosas que realmente pues, le hagan sentirse útiles. Bueno, hemos visto esa característica en muchas personas, ¿verdad? Él quiere actividades, él quiere salir, dar comida a los pobres, bueno, todo eso está bien, no es algo que Juan, pues, pero bueno, tenemos que enfocar un poquito más la vida centrada en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es nuestro objetivo con Juan? Bueno, pues primeramente todos tendríamos que decirle a Juan, Juan, estamos no preocupados, no, sino queremos ayudarte, ¿no? Queremos ayudarte a fomentar tu crecimiento espiritual y debemos de apuntarle a la importancia de la enseñanza bíblica, porque quizás Juan sale de un contexto que realmente se ha dedicado siempre a obras de caridad y cosas así, o en su contexto de familia han vivido así, cree que el cristianismo es así. Pero ahora nosotros entendemos, una de las formas con la que como el Señor nos forma a nosotros es con la enseñanza bíblica. Entonces debemos decirle a Juan, Juan, vente al estudio bíblico, porque esto te va a ayudar a tener más conocimiento acerca de Dios, va a ayudarte a formarte, ¿no? Para que viera la importancia de la participación activa de la comunidad conforme a la instrucción bíblica, ¿no? Participar con los hermanos, estar juntos, abrir nuestras Biblias, conocer al Señor. Juan, ahora mismo estamos en este proceso, necesitamos crecer en el conocimiento de las Escrituras. Tú estás ayudando a Juan en esa disciplina correctiva a enfocar su mirada a lo que realmente es importante para su vida. ¿Bien? Ahora, ¿cómo formaríamos a Juan? Estrategias que aplicamos. Le diríamos la importancia que tiene la exposición semanal de la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos consideración de eso? Todos los domingos debemos reunirnos, ¿para qué?
para escuchar la palabra del Señor, estar juntos en comunidad, alabar al Señor juntos, todo es adoración, lo que hacemos. Escuchar la palabra, estar juntos. Bueno, le enfocaríamos esto. Le diríamos que se apuntara a las clases de membresía, donde va a adquirir un poquito más de conocimiento acerca de todo lo que es la iglesia. Donde damos cursos introductorios sobre doctrina, salvación, iglesia, vida cristiana. Tercero, la importancia de un discipulado personal. Ya Juan ya está como olvidando las tareas sociales estas que estaba él empeñado, pues ya está abandonando, ¿no? Ya está tomando una forma como diciendo, ay, aquí hay algo más diferente a lo que yo pensaba. Tendríamos que tener hermanos maduros donde asignemos a Juan a uno de ellos. De eso se trata, de la vida discipuladora de la iglesia, que hermanos maduros y hermanas maduras puedan coger a otros y instruirles y ayudarles a crecer en el conocimiento del Evangelio. Tú estás ayudando a Juan en esa disciplina formativa a que sea formado en el carácter de Cristo. Bien, entonces todos los creyentes deben de ser teólogos formados para aprender a otros y enseñarles a otros a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces esos mentores servirían para eso, que ayude a Juan a que desarrolle hábitos saludables. Le vas a enseñar a orar, le vas a enseñar a lectura, le vas a enseñar la aplicación, vas a tener estudios con él, le vas a enseñar la importancia de tener relaciones dentro de la iglesia saludables, donde pueda crecer y desarrollar su vida. Le vas a integrarlo en la comunidad, en la participación en las actividades de la iglesia. Venir los sábados que hacemos una vez al mes de Simon Trust para todos aprender a estudiar las escrituras, los miércoles en la reunión, bueno, todas esas cosas que hacemos aquí en Gracia y Verdad, ¿verdad? 5, corrección amorosa. Vas a estar encima de Juan corrigiéndole. Vas a tener diálogos sinceros. Vas a decirle, Juan, veo que en nuestras relaciones debemos de ser sinceros. ¿Hay algún pecado con el que estés luchando? ¿Necesitas que yo te ayude? ¿Necesitas algún consejo? Todo esto va a ayudar y te va a ayudar a crecer en esa disciplina formativa que está dentro de la iglesia para ayudarnos unos a otros a crecer en Cristo. Amén. Juan necesita ver cómo nos relacionamos, cómo somos sinceros, cómo tenemos compromiso mutuo y cómo la comunidad de creyentes. Porque una de las cosas que debe de hacer la iglesia en esta disciplina formativa es ver que nos interesamos los unos por los otros. Amén. Y eso debe de ser tangible. Prediqué Primera de Juan, prediqué Filipenses, he predicado un montón de cartas para que veamos que las escrituras nos enfocan realmente a este punto principal. Tenemos la necesidad de exhortarnos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. ¿Qué estás haciendo con Juan? Pues sus resultados serán, Juan tendrá un crecimiento espiritual, tendrá mayor comprensión del Evangelio, mayor comprensión doctrinal y Juan estará fuerte en la fe. Juan crecerá en compromiso congregacional, estará activo en los cultos y actividades de la iglesia, desarrollará hábitos espirituales, aprenderá que la oración debe de ser siempre porque es un mandato, porque es fundamental en la vida cristiana, y así también el estudio bíblico. Relaciones saludables, vínculos significativos con otros miembros de la iglesia. Juan estirará, escribo bien, estará creciendo como un creyente sano y muchos conceptos cambiando en su vida porque la iglesia que está centrada en el Evangelio se ha preocupado de su disciplina formativa. Muy importante, ¿no? Es un poquito, esto nos enfoca también, es la marca que discipulado y disciplina van de la mano, ¿no? Nos ayudamos a crecer en este desarrollo de la vida cristiana. Entonces nos necesitamos, esto no es hacer lo que cada uno quiera, se trata de que la disciplina formativa esté en nosotros. Amén. La disciplina correctiva. Bueno, lo voy a decir otra vez. Esta se usa cuando un miembro de la iglesia comete pecados graves y evidentes como inmoralidad sexual, idolatría, borracheras, estafas, divisiones y no muestra arrepentimiento. Persiste en su pecado conocido y no se arrepiente tras ser exhortado en amor. Promueve herejías o enseñanzas contrarias a la sana doctrina, causa divisiones o conflictivos dentro de la iglesia. La gravedad del pecado lo añade la falta de arrepentimiento y entonces cuando debe ser aplicado, Mateo 18, del 15 al 17. Amén.
Bueno, ¿es la disciplina falta de amor? Yo creo que es la muestra de amor. Amén. Porque es como Dios trata a sus hijos. Dios nos trata así. Si no fuera por la disciplina que el Señor nos ha dado, además, todo esto son medios que Dios utiliza para disciplinar. Todos esos. Todo eso nos ayuda a disciplinar. Amén. Así que vamos a los puntos siguientes de nuestro libro. Amén. Página 24. Y dice, en un sentido más concreto, la disciplina es cuando señalamos el pecado de otros miembros de la Iglesia y les exhortamos a arrepentirse y a buscar la santidad por la gracia de Dios. Los teólogos a menudo le llaman a este tipo de disciplina correctiva. Esto significa corregir a los hermanos miembros de la Iglesia cuando empiezan a desviarse de su camino de seguimiento a Cristo. Hermanos, todos tenemos tendencia en muchas ocasiones de nuestra vida a desviarnos. Unos es más notorio, otros es menos notorio, pero todos necesitamos disciplina en muchas ocasiones de nuestra vida. Y lo necesitamos. Y debe de ser algo que nosotros tengamos en cuenta. Amén. Quizás no sean pecados tan graves como los que consideramos ahí, pero sí que pueden haber pecados que causen en nosotros pues cierta desviación de la centralidad del Evangelio que tendríamos que tener. Amén. Así que Jesús manda a la Iglesia no solo a corregir el pecado y buscar el arrepentimiento del pecador, sino también a excluir a alguien de la Iglesia si sigue aferrando a su pecado, en lugar de aferrarse a Jesús. Porque podemos considerar a una persona que ha sido sorprendido en el pecado y, bueno, lo llamamos al arrepentimiento y esta persona no se arrepiente, pues entonces sí que debemos de considerar, primeramente uno le llama la atención o le dice, hermano en amor, abandona tu pecado, queremos pedimos que te arrepientas. Si no te escucha, llamas a 2 o 3 de la iglesia. Si no se arrepiente, pues ya se lo dice a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces sí. Pero si hay arrepentimiento, hermanos, de eso se trata. De ganar a los hermanos, corregirlos, ayudarlos a que crezcan en la semejanza de Cristo. Porque yo como creyente sano, si fuese sorprendido en algún pecado, quisiera que me trataran como Mateo 18. Entonces, como a ti te gustaría que te tratasen como Mateo 18, el primer punto, no lo siguiente, pues tú trata también a los hermanos como Mateo 18. Ves primeramente e intenta ayudar a tu hermano a que se arrepienta. Hermano, si el primer proceso se arrepiente, es una gracia que Dios nos ha dado para disfrutarla, porque estás ayudando a tu hermano a salir de la condición de pecado que realmente quizás ha sido sorprendido por el mismo pecado, pero tú al querer corregirlo, exhortarle a arrepentimiento, se arrepienta y vuelva. Si no, la segunda, si no, no pasa nada. Si a la segunda, y si oye, y si ha arrepentido a la segunda, vale, perfecto, ha escuchado a la iglesia. Bueno, ha escuchado a 2 o 3. ¿Que no? ¿A la iglesia? Pues bueno, la última oportunidad, vamos a ver. Y la intención última, que es declararlo gentil y publicano, no es para sentenciarlo en realidad, sino para que él sea consciente de lo que su pecado en realidad conlleva. Entonces, Dios, a través de eso, pues también es una disciplina correctiva, diciéndole a esa persona que se arrepienta, pues está fuera de la iglesia. Entonces es buena en sí siempre. Ojalá no se tendría que llegar a lo último siempre, ¿no? Ojalá, pero están los casos. Primera de Corintios lo muestra, al tal, echarlo a Satanás para que así su alma se salve, su cuerpo sea quemado, ¿no? Porque estaba cometiendo un pecado gravísimo dentro de la iglesia, no se arrepentía, no quería abandonarlo, lo echaron fuera. Luego aparece como en 2 de Corintios que parece ser que abandonó aquel pecado y fue perdonado por la iglesia. Dice, si aún vosotros lo perdonáis, yo también lo perdono, dice Pablo. Amén. ¿Es por amor? Es por amor. Amén. Y la disciplina, en la página 24, la disciplina es una muestra de amor. La disciplina implica corrección, confrontación y, si es necesario, exclusión. Cuando algunas personas oyen esto, alzan las manos y dicen, no quiero tener nada que ver con eso. ¿Sí? Pues eso es porque quizá la falta de amor no está en la vida de la persona.
Es lo más falto de amor que se pueda escuchar jamás. Por tanto, este estudio responde a la pregunta: ¿es la disciplina una muestra de amor? Para poder hacer esto, vamos a considerar el pasaje de Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, de 3 al 11. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Sí, pero quería ver algunas notas de MacArthur. Vale. Dice, considera que el que sufrió tal contradicción. Bueno, si alguien lo lee, me ayuda a leerlo, por favor. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores por sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el lugar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois apartados como hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no nos es provechoso para que participemos de su santidad. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El resultado es maravilloso, ¿eh? El resultado es hermoso. Muchas veces la disciplina, la corrección y la exhortación que se nos hace, muchas veces no es agradable. Y consideramos que quizás sea inoportuna. Pero el fruto que produce ella es un fruto realmente considerado una obra de gracia, de la magnitud, de la gloria de Dios, ¿eh? Así que los primeros versículos, vamos a mirar el 5 y el 6, la exhortación de los versículos 5 y 6, se dirige ¿a quién? A nosotros como hijos. ¿Qué dice el 5 y el 6? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos Se os dirige. se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Amén. ni desmayes cuando eres reprendido por él. Wow. Y debemos de considerar disciplina de esta forma. Es Dios disciplinando a sus hijos. Nosotros, va a poner el caso de que nosotros siendo padres terrenales disciplinamos a nuestros hijos y realmente son por cosas temporales, que es para su bien. ¿Cuánto más nuestro Dios, no? El Señor, mostrando su carácter en Mateo, dice vosotros siendo malos, dais a vuestros hijos dádivas buenas, cuánto más vuestro Padre. Entonces, toda la intención de Dios de disciplinarnos es ayudarnos a corregir para nuestro bien, es para nuestro provecho, es su actividad de padre, es Dios mismo apuntando a eso, ¿no? Esto nos enseña que la actitud de Dios hacia nosotros es la de un padre sabio, amoroso y generoso. Eso es lo que Dios hace en la disciplina. Nos disciplina porque es sabio, porque es amoroso y generoso. ¿Se imaginan que nosotros como creyentes, Dios no nos disciplinara en cuanto a nosotros hemos cometido un pecado o hacemos cualquier cosa? ¿No restringiera ese gozo y esa paz en nuestra vida a pesar de que hemos pecado? ¿Se imaginan? Porque el creyente, la actividad del Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, es una actividad donde se contrista. Y la palabra contristar es como restringir ciertas actividades que Él produce. Él no te hace sentir gozo cuando tú pecas. Él no te hace sentir paz cuando tú pecas. Él no te hace sentirte bien cuando tú pecas. Ahora, Él te hace sentir triste. Te hace sentirte a veces hasta tan sucio y tan vil que consideras que tu vida realmente no sirve para nada.
Realmente ese es su trato disciplinatorio. Porque imagínate que tú pecando, Dios aún te sigue dando la paz, aún te sigue dando el gozo en medio de ese pecado. ¿Qué haría? Estaría mal criando a sus hijos. Estaría mal criando a sus hijos. Por eso el creyente, cuando lo más lógico de un verdadero creyente es que cuando peca se sienta mal, porque ha fallado a Dios y porque es parte de ese trato soberano de Dios en la corrección de sus hijos. Amén. Ahora, luego sentimos gozo y liberación en cuanto a las verdades que nos enfoca el Evangelio, porque no, si no estaríamos siempre sentenciados por un pecado y nos sentiríamos completamente siempre mal. Nosotros tenemos la gracia del Evangelio, venir y descansar en Cristo, pero esa tristeza y ese momento no nos lo va a quitar nadie. En ese preciso momento, luego sí, las verdades del Evangelio que nos enseñan a través de Cristo. Hijitos, no pecáis, pero si pecáis, abogados tenéis con el Padre. O sea, tenemos descanso en Cristo. Pero no hay gozo en el momento en el cual un creyente peca. Un creyente peca porque quiere. Un no creyente peca porque no puede dejar de pecar. Pero un creyente peca porque quiere. Porque el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente trae convicción. Bueno, yo mi propia experiencia, ¿no? Y he experimentado esa gracia preventiva de Dios, enfocando a nuestro pensamiento y a nuestro corazón que lo que vamos a hacer no es correcto delante de Él. Y aún así, como pecador, cometerlo. Pero realmente uno, como creyente, cuando está a punto o está pecando, realmente dice, qué mal lo estás haciendo. Es verdad. Nuestro trato con el pecado, de una vez somos creyentes, ya ha cambiado para toda la vida. Ya ha cambiado para toda la vida. Ya no somos los pecadores que disfrutaban del pecado, que se contentaban con... Yo era un pecador que contra más maldades hacía, más me jactaba, más feliz era. Y sin embargo ahora, cualquier pecado que cometo delante de Dios entristece nuestras vidas. Pero es la tristeza que produce Dios en nuestra vida para guiarnos al arrepentimiento. Así que es sabio, es amoroso y es generoso nuestro Dios. Y podemos estar seguros de que la disciplina paternal de Dios para nosotros sus hijos siempre se hace con amor y para el bien de nosotros. Puede ser doloroso, como consideraremos en un momento, pero podemos confiar en que lo está haciendo un Padre celestial, amoroso, tierno y bueno, a pesar de nuestra experiencia imperfecta con nuestros padres terrenales. Dios lo hace por bien de nosotros. Amén. Dice, siguiendo el versículo 5 y 6, y la exhortación de los versículos 5 y 6 nos dice, en dos conjuntos de frases paralelas, que no debemos despreciar o cansarnos de la disciplina de Dios. No debemos de cansar. Debemos de darle gracias porque nos disciplina. Y si en cada acto de tu vida necesitas corrección y Dios te está corrigiendo y te está disciplinando, da gracias porque está buscando el bien de ti. Amén. Así, porque Dios disciplina a todo hijo que Él ama. Es decir, Dios nos enseña, entrena, nos reprende y castiga a menudo, ordenando providencialmente diversas pruebas de nuestra fe para nuestro bien. Una de las formas en las cuales Él utiliza muchas veces es las pruebas en nuestra vida. Bueno, bien, hasta ahí. Miremos los versículos del 7 al 11, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Wow. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, Nada. sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow. Dese en cuenta. Es considerado como algo que no es para contentarse, ni mucho menos. Ahora estamos hablando de la disciplina y estamos hablando como algo hermoso, pero cuando estamos siendo disciplinados hay momentos de mucha tristeza y dolor, ¿verdad? Porque no son algo que cause en nosotros un mayor gozo. Pero mirando desde esta perspectiva y comprendiendo que Dios nos disciplina y luego el fruto provechoso que tiene sobre nuestras vidas, ahora con este concepto acerca de cómo Dios nos trata, ¿qué ocurre? Deberíamos de considerar que es buena su disciplina, que Él nos trata como hijos, ¿saben? Él nos está ayudando. En nuestra experiencia como padres, cuando ejecutamos una disciplina sobre nuestros hijos y conseguimos como padres que hagan lo que nosotros hemos dicho que deberían de hacer y lo hacen, pues bueno, en mi caso pues nos contentamos, pero en otras ocasiones vemos que no, a veces que es difícil corregir esas actitudes. Pero Dios, si se ha propuesto formar a su hijo en nosotros, todas estas disciplinas que Él ejecuta tienen un propósito. Y es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros a pesar de nosotros. Amén. El versículo 8 dice que aquellos a quienes Dios nos disciplina son hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Esto debería de consolarnos cuando experimentamos la disciplina de Dios, porque nos enseña que el ser disciplinado por Dios es una marca de un verdadero hijo de Dios. Esto nos recuerda el amor de Dios por nosotros y la rica herencia que ha preparado para nosotros sus hijos. Amén. Es hermoso su actividad disciplinatoria en nuestras vidas. Así que la respuesta adecuada a la disciplina que deberíamos de tener es una de sujeción, sumisión y aceptación de que Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Porque nos está corrigiendo como sus hijos que somos. Amén. El versículo 10 dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Porque si Dios nos hiciera sentir complacientes cuando pecamos, nos estaría enseñando que realmente podemos hacer cualquier cosa y seguir teniendo su santidad activa en nuestra vida. Pero cuando Él restringe en nosotros cierto gozo, cierta paz en medio de nuestro conflicto, es que entendamos cómo afecta el pecado a su santidad. Porque Él te ha hecho partícipe de ese atributo comunicable que es la santidad por la obra del Espíritu. Siempre cito este libro de Leonard Ravenhill cuando dice, anhelo sentir santidad. Porque la experiencia de la santidad en el corazón del creyente es una experiencia donde un creyente experimenta esa experiencia libertadora del poder del pecado. ¿Sí? Y es lo más placentero que pueda pasar en el corazón del ser humano. No ser controlado por el pecado nuestro, sino ser controlado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando anhelamos sentir santidad, deberíamos de anhelar sentir santidad. Y eso es lo que nos hace, nos debería de llevar cuando pecamos y nos entristecemos, considerar lo que el pecado hace en nuestra vida, considerar lo que la santidad de Dios hace en nosotros. Participar de la santidad de Dios, participar de esa pureza dentro de un hombre como yo, disfrutar del deleite de tener comunión con Dios, de ser acogido delante de Él por su Hijo, ser partícipe de esa obra en nuestras vidas, de ese fruto manifiesto del carácter de Cristo en mí. Hermanos, cuando hay una salud espiritual en nuestra vida, el fruto del Espíritu aflora en nosotros y el fruto va floreciendo en nosotros. De tal manera que las palabras son controladas, nuestro carácter es controlado, porque está el dominio propio,
está la mansedumbre, está la templanza actuando en nosotros. Ahora, ¿eso sale de la noche a la mañana? No, eso es madurez. Y la madurez viene a través de tropiezos, a través de la madurez del conocimiento de Dios y nuestra vida espiritual siendo disciplinado por Dios. Dios quiere formar a su Hijo en nosotros y lo que Él utiliza es su disciplina, es su palabra, es que seamos corregidos. Hermanos, es para bien, es por amor. Gracias que Dios no nos deja ya conformarnos en nuestros pecados. Gracias por las inquietudes que surgen en nuestro corazón cuando no estamos haciendo las cosas bien. Gracias a Dios por las tristezas que paso cuando peco contra Él. Gracias. Porque lo está haciendo por amor. Ahora, como hijos, en muchas ocasiones inmaduros, podemos estar tan centrados en nosotros mismos que no nos demos cuenta de la importancia que tiene este trato en nosotros. Nuestra forma de hablar tiene que ser distinta a lo que éramos. Nuestra forma de pensar tiene que ser totalmente distinta a lo que éramos. Nuestra forma de tratarnos entre unos y otros tenemos que estar lo más ajustados a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos ser corregidos de nuestros pecados. Amén. Doy gracias a Dios. Amén. Doy gracias a Dios. Me estoy acordando de mí mismo, me estoy examinando, ¿no? Y te examinas y ves tu vida y ves los pecados que has podido abandonar, ¿no? Tras de este caminar. Examínalo. El día en que creíste, piénsalo. Quizás aún haya actitudes de pecado, es normal. Hasta que no lleguemos al cielo, no seremos libertados de este cuerpo de pecado. Pero piensa atrás tu vida como era antes de Cristo, al comienzo de Cristo. Y ahora que ya han pasado un tiempo, mira tu vida. ¿Ves que han cambiado algo? Quizás no eres lo que quieres ser ni lo que debes de ser, pero no eres lo que eras. Amén. No eres lo que eras, pero un día todos seremos lo que queremos ser semejantes a Cristo. Y eso lo conseguiremos cuando estemos arriba en gloria con Él. Seremos semejantes a Él. Así que en esta vida, espere que yo le falle, espere que otros le fallen, espere fallarle a otros. Pero en este caminar corrija todos los aspectos que puedan perjudicarle en su caminar cristiano. No deje nada sin considerarlo, porque nuestra tarea más importante en esta vida es parecernos a Cristo. Y todo lo que nos ajuste a Cristo, Dios quiere que lo desechemos. Nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de tratarnos unos a otros, todas esas cosas deben de desaparecer en nuestra vida, porque afecta. Así que, hermanos, busquemos esa santidad, busquemos a Dios, amemos su disciplina, porque si amamos su disciplina es señal que lo amamos como Padre. Él nos ama como hijos y nosotros le amamos como Padre porque nos corrige. Yo cuando mi padre me corregía, la verdad es que a menudo no me gustaba como cuando me corregía mi padre, no me gustaba. Y a veces omitía y no hacía caso de lo que él me decía. Pero cuando vas creciendo y tienes hijos, te das cuenta de lo que tu padre te decía, que era para tu bien, y tú mismo quieres aplicarlo para tus hijos. Así es, cuanto más no es la disciplina de nuestro Padre Celestial. Quiere nuestro bien. Pero tú también quieres el bien de los otros, porque es parte de nuestra disciplina formativa. Ayudarnos unos a otros a crecer a la semejanza de Cristo. Amén. Hasta aquí el estudio esta tarde. Amén. ¿Alguna pregunta no muy difícil? ¿Algún quieran comentar acerca de esto? Que no se salga del hilo, por favor. ¿Todo bien? ¿Bien, no?
que me llamó la atención leyendo el Hebreo, ¿Sí? como pone de ejemplo el Señor Jesucristo en ella. Sí, sí, me lo salté. Sí. Qué maravilla, me pareció tan bonito Ujú. porque todo lo que él vivió y sufrió no fue por causa de su pecado, ¿Cuál es nuestro? por el pecado de nosotros. Y entonces pues como que nos hace como una invitación a que no desmayemos cuando pasemos por todas estas cosas que no tienen nada de similitud con lo que él vivió. Ujú. Pero que nosotros a veces nos alejamos del Señor en el tiempo de la prueba. Pues por esa misma condición que tenemos, ¿no? Caída, pecadora. Pero antes de hablarnos de la disciplina y todo esto, pues él dice que consideremos eso. Debemos de considerar a Jesús, ¿verdad? Que hay que considerarlo de verdad. Porque él era Dios, él es Dios, él pudo haber existido. Y nosotros pues lo tenemos a él que nos da la fortaleza para continuar nuestra prueba. Así es. El que él mismo nos pone para que crezcamos y para hacernos alcanzar. Ujú. Así para la cruz. Eso me llamó mucho la atención. Hermosa aportación, la verdad. Muy hermosa la aportación. Y debemos de considerar a Cristo en todos estos aspectos. Así es. Dime, Alicia. Que en la parte cuando dice de la participación de otros miembros a la iglesia, Sí. a otra local en la cena. Pues es verdad lo que tú dices, porque cuando yo estuve en Canarias, esos pastores Ujú. tuvieron una conversación conmigo, Muy bien. a ver si era pedir. O sea, me llamó a reflexionar aquella conversación Sí. de ellos y yo participé en la cena. Ujú. Y Pastor Manolo lo recuerda. Sí. Sí. Pastor Manolo lo recuerda mucho a menudo. Cuando él da la Santa Cena lo recuerda, ¿no? Que hables con los pastores, ¿no? Si quieres hablar, ¿no? De esta situación. Porque lo hermoso de todo esto es participar sanamente. Porque hay salud en ello. Cuando el malo es cuando lo estás haciendo indignamente. Es triste, ¿no? Es triste de tomarte la Santa Cena indignamente. Porque es un acto de tanto valor, tan significativo, tiene tanta importancia, ¿no? Y debe de ser considerado de una forma sana, ¿no? Por eso el pastor Manolo recalca mucho eso, ¿no? Y siga recalcándolo, hasta que el Señor venga. Que debemos de considerar. Ahora eso es verdad, ¿no? Los miembros de la iglesia, pues bueno, están siendo pastoreados, conocen sus vidas, puedes apuntar a alguna persona que no se lo tome por consecuencias, ¿no? Y conoces. Pero, por ejemplo, los que visitan, tal, pues no conoces sus vidas. Y si alguien se la toma que no es miembro, pues es considerado pues, bajo su conciencia, ¿no? Cristiana, no bajo una supervisión pastoral. Entonces, es muy importante la Santa Cena, ¿no? Dice el Señor en cuanto a un texto que aparece, dice, en Mateo creo que es, lo anuncia, dice, ya no tomaré más esto con vosotros, sino cuando estemos en el reino, ¿no? Es como un adelanto del que un día el cielo será. Imagínate lo que es el cielo. Y participar de esto delante de la presencia del Señor, y es comparable a eso. La Santa Cena, lo que hace la Iglesia, pero la Santa Cena debe de ser lo más cercano al cielo. Porque estamos participando de los elementos donde Cristo representa su cuerpo y su sangre. Amén. Así que, hermanos, por bien de todos, si alguien tiene algo que quiera que hablemos en cuanto a esto y creas que quizás pues es un tema importante es un tema importante y quieres que lo hablemos, vamos a hablarlo. No te tomes la Santa Cena mal nunca. ¿Amén? Amén. ¿Algo que quieran decir? Un pasaje que nos ilustra una disciplina formativa en comparación a lo que ponía ser ejemplo de un visitante llamado Juan viniendo de una iglesia católica.
Es el pasaje de Lucas 10, de Marta y María. Marta era una mujer piadosa, una mujer servicial en las mesas y en todo. Pero le presenta a nuestro Señor la queja de que su hermana María no le ayuda. Pero Cristo la disciplina, diciéndole que es más importante oír la voz del Señor que estar sirviendo. Así es. Ambas son mujeres piadosas, pero hay una prioridad y es escuchar el Evangelio, Muy bien. porque es el que tiene el poder para hacerlo. Muy bien, muy bien. Es una buena manera de aplicarlo bíblicamente lo que estábamos aplicando. Gracias por la observación, lo digo. Porque pienso que sí, ¿no? Que sí, que las cosas, esa es importante. Estaba formando el Señor a las dos hermanas, ¿no? Estaba diciendo que ella lo estaba haciendo correctamente, pero ella estaba dando lugar a cosas que realmente quizás son importantes, pero en ese momento no requería esa importancia que ella le estaba dando. Y querer quitar a la otra hermana del lugar donde estaba. Entonces es importante esas correcciones, esa ayuda formativa, disciplina formativa que apunta hacia otros. Cuando vemos a hermanos despistados del culto, lo del móvil, la tontería, ¿eh? Que muchos tienen por tontería, ¿no? Apaga tu móvil. Dios te va a hablar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te hable? O hermanos que se van a las 2 menos cuarto porque tienen... ¿Consideras el día del Señor el día del Señor? ¿Consideras que es el domingo donde tú te sientas a escuchar a Dios? Y cuando llega la hora le das la espalda a lo que Dios te está diciendo? No sé. ¿Sí? Es importante todo eso. Porque si Dios te está hablando a través de su palabra, se me quema el arroz y te vas, te considera como Marta y María, ¿no? Dale lugar a preferencias que realmente Dios nos está demandando. Formémonos, ayudémonos, ¿no? Así que, pues eso. Una idea más, va, que está fresco esto, va. Hola. Una idea. No decís nada, ¿no? Eso. Pero, hermanos, mirad, la limpieza de un ambiente, de una iglesia, está basada en todo esto, aplicarlo. La salud de nosotros, todo esto forma parte de nuestra vida espiritual. Cuando vemos a matrimonios, por ejemplo, que se han llevado mal y vemos ciertas conductas y queremos corregirlas, la intención es esta. Cristo se ha formado en ellos. Cuando vemos a dos hermanos que quizás no se llevan bien, oye, ponte a cuentas con tu hermano. Porque la intención es que en la iglesia estéis bien, estéis llevando bien, no llevéis mal, tener un carácter perdonador. Porque muchas veces en nuestro corazón se pueden albergar cosas escondidas que puedan destrozar nuestra vida espiritual. Y lo que queremos es que la iglesia, gracia y verdad, tengamos ese ambiente de gozo y alegría, de donde el Señor está obrando, donde nos sentimos pastoreados, donde Cristo está siendo formado. Esa es nuestra intención, amén. Así que, hermanos, ayudémonos, amén. Así que si alguna vez ves a tu hermano haciendo algo, eso sí, ves con amor. Ven con espíritu de mansedumbre y dile a tu hermano, ¿has considerado esto? ¿Sabes que esto se agrave en tu vida y que puede hacerte un daño mucho mayor de que te piensas? Y ayudarnos. Hermanos, crezcamos. Amén. Miren, no estamos, lo que estamos leyendo muchos libros acerca de la disciplina. Tenemos otro libro, el naranja, que nos está ayudando a comprender aún más profundamente. Se mandaba deberes a ellos, porque me están haciendo, bueno, de cada capítulo me tienen que hacer un análisis y como que han comprendido el versículo, el libro, porque estamos trabajando en esto, queremos apuntar bien. Este libro es de la disciplina eclesial de 9 marcas y este es un libro que viene de la editorial de Legado Bautista Confesional. Es un libro que nos habla acerca de todo este asunto de la iglesia. O sea que estamos empeñados en que queremos construir una iglesia sana, porque no queremos que el día de mañana lleguemos delante del Señor y nos diga,
¿Ya habéis estado construyendo? ¿Sobre qué fundamento? Amén. Así que, bueno, somos animados. El pastor Manolo me animaba ayer tomando café. Vamos a ser una iglesia sana en todos los asuntos. Y digo, vamos bien, vamos. Porque esto va a ayudarnos a que la iglesia crezca, como el Señor lo está haciendo. No estamos forzando nada. Estamos predicando el Evangelio y, bueno, el Señor sabe a dónde nos llevará. Amén. Así que, bueno, hermanos, hacia adelante. Damos gracias y acordaros de la ofrenda, aportar cada uno lo que pueda. Padre, es tan enriquecedor estar juntos. Pero no estar juntos por cualquier cosa, sino siendo tú el centro. Gracias por amar a mis hermanos. Gracias por amarme a mí. Soy tan insoportable tantas veces que el único que me ha podido soportar es aquel que es paciente. Gracias por tu carácter paciente, Señor. Gracias por no mandar tu juicio en el momento en el cual lo merecíamos, sino que nos has disciplinado y corregido, nos has exhortado, nos has animado. Cuando nuestro corazón se ha centrado en cosas que realmente son vanidosas o pecaminosas delante de ti, has venido con tu trato, nos has disciplinado, nos has corregido, pero no nos has dejado ahí. Nos has llevado a Cristo, donde encontramos el descanso, donde encontramos la paz que un día perdimos. Tú eres nuestra paz. Así que pedimos, Señor, que crezcamos en madurez y que la madurez tenga como resultado el fruto tangible de tu Espíritu. Que nos ayudes a pecar menos. Que nos ayudes a discernir el pecado. Que nos ayudes a amarnos unos a otros. Que gracia y verdad crezca, pero crezca no en número, sino en semejanza a Cristo. Así que pido por cada miembro, Señor, de la Iglesia, por futuros miembros, si quieren añadir entre nosotros. Pedimos que Cristo sea tangible en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.